la séptima generación, una generación con muchos puntos positivos como negativos, pero una de las cosas que más abundó aquí fueron las críticas. Teníamos tanto críticas argumentadas como críticas sin sentido, las cuales lo único que querían era insultar los gustos de alguien, mostrar que los gustos de uno mismo son lo mejor, y en base a estas críticas los supuestos gamers hicieron una división, la de los jugadores hardcore y la de los casuales, la cual consistía que si jugabas en consolas de Nintendo eras un jugador casual, mientras que si jugabas en una consola de Sony, Microsoft o en una PC eras un gamer hardcore. Pero ¿por qué es que se fueron contra Nintendo? Porque estos mal llamados gamers se fueron contra el Wii. Muchas podrían ser las razones, como el orgasmeo que estos fanboys sufrían con los gráficos de Xbox y PS3 que eran HD, mientras que el Wii poseía gráficos de 480p, lo cual creó burlas hacia la consola, pero al aspecto en el que nos enfocaremos ahora será el catálogo de juegos, que quiero decir, que una de las mayores razones de estas críticas fue el catálogo de juegos que esta consola poseía, ya que estos dirigían especialmente a un público infantil. Hola a todos, les habla su amigo Fangisaur 553 y aquí les traigo un nuevo vídeo, una defensa a los juegos de la clasificación E. Antes de empezar aclararé algunos puntos. 1. El Wii no es una consola infantil como aclaré hace tiempo en uno de mis comentarios en mi primer vídeo. Es verdad, Nintendo junto a otras empresas se enfocó especialmente en un público infantil, pero también hubieron juegos que se orientaron para un público mayor como Resident Evil, Mad World, No More Heroes, Monster Hunter, Silent Hill, etc. Y el segundo punto, un juego infantil no es sinónimo de un juego casual. Toda consola tiene tanto juegos para jugadores casuales como hardcores, y si quieren que les dé ejemplos de juegos casuales les diré uno por consola. Del Wii tenemos a Mario Party, del PS3 tenemos el Little Big Planet Karting y de la Xbox tenemos a Kinect Sports, y estos juegos están dirigidos para un público no tan experimentado con los videojuegos, pero aún así otros juegos de clasificación E, mejores conocidos como juegos infantiles, no serán en todo caso para jugadores casuales. Díganme, Mario Galaxy 2 o los juegos de Spyro creen que estaban dirigidos a personas casuales. Yo no lo creo. Una vez ya aclarado esto, comencemos esta defensa. Bueno, pues al hablar de este aspecto sobre críticas a la clasificación E podemos dividir la crítica en dos partes. Una es la crítica que puede recibir el juego debido al aspecto del personaje y la otra es la crítica que recibe el juego por tener estampada la letra en su portada. Si nos referimos al primer aspecto, les hago una pregunta: ¿siempre el aspecto del personaje nos dirá a qué público se dirige el juego? No. Si es verdad que el personaje nos puede decir a quién se dirige el juego. Por ejemplo, Kratos, con tan solo ver su aspecto físico nosotros pensamos que pertenece a un juego dirigido a un público mayor. Así ocurre en muchos casos, pero el problema es que los haters, al guiarse de esto, como al ver al personaje, empiezan a criticar sin fundamentos al juego. Es más, en algunos casos incluso criticando sin haber probado el juego. Por ejemplo, nuestro chicle favorito Kirby. Personas critican este juego debido al aspecto físico de este personaje, por ser una bola rosa y sonriente. Así ellos dicen cosas como que Kirby es un juego para maricones. Me pregunto qué dirían ellos si Kirby hubiera sido amarillo como se planeó hacer originalmente. Pero esto de guiarse en el aspecto físico del personaje para criticar puede ser desarmado como una torre de naipes gracias a ciertos juegos y sus respectivos personajes. Por ejemplo, mi asistente Conker, sé que vendrán a decirme que Conker ya ha aparecido en juegos infantiles, y es verdad, como en el Conker de Game Boy, pero Conker siendo una ardilla de aspecto tierno, el cual fácilmente alguien puede deducir que pertenece a un juego infantil, pero este subnormal protagoniza el juego más maduro de la N64, Conker Bad Fur Day, donde te darás cuenta de que Conker no es lo que aparenta ser. Otro ejemplo es Kingdom Hearts. Este juego es criticado por tener personajes de Disney como Mickey, Donald o Goofy, pero de por sí este juego no muestra el mundo de rosa que Disney nos muestra usualmente en sus películas. Aquí podemos encontrar personajes profundos tanto del universo de Disney como de Final Fantasy, por lo tanto no está del todo dirigido a un público infantil. Sin embargo, a muchos no les gusta analizar a fondo los juegos y vivir la experiencia que estos traen. Lo único que ellos son esclavos de lo que admiran y gustan y no ven lo bueno que algo diferente o nuevo puede ser. Y la segunda parte, el que el juego se esté dirigido a un público general o infantil, porque es que viene el odio hacia ellos, porque es que los supuestos jugadores actuales se enfocan en los gráficos, es la explicación que encuentro. Pero que quiero decir, que juegos como Mario, Rayman o Kirby son juegos con mucha imaginación, y además al ser juegos para todo público
gráfico, y en muchos casos enfocados en un público infantil pueden faltarles muchos toques realistas, y no digo que toques imaginativos hacen un juego malo, es más, a mí me gusta más lo ficticio que lo real. Sin embargo, muchos de los jugadores actuales podríamos decir que no les agrada esto. Los gráficos son un gran componente al hablar de esto. No podemos comparar en aspecto realista juegos como Far Cry y Mario Galaxy. Obviamente sabemos quién sería el ganador, ¿cierto? Pero los jugadores actuales solo quieren sangre y puros juegos de disparos que se asemejan más a la realidad que vivir un mundo ficticio, y en todo caso que el mundo ficticio contenga lo que les gusta, pero considerando los videojuegos un arte no deberíamos complicarnos en aspectos estéticos del producto. Si vemos una pintura nos preocupamos si el dibujo se hizo con un lápiz de sombreado y detalles o nos fijamos en el resultado final del producto. Obviamente la segunda opción, un lápiz podría ser una metáfora para los gráficos, no importará con que sea elaborado el producto con tal de que cumpla bien su función. Así funciona con los juegos, sus gráficos no importarán, sean realistas o no, con tal de que cumplan su función, entretenernos. Y en los casos de un juego infantil como Mario o Kirby, Pokémon o Little Big Planet, Pikmin o juegos de las Tartarugas Ninjas, no importa a quién está dirigido o cuál es su calidad gráfica, con tal cumpla la función más importante que los videojuegos deben proporcionarnos, hacernos pasar un buen rato. Y aún así un juego dirigido a un público infantil puede ser muy bueno, porque si no, como Mario Galaxy 2 llegó al juego del año en una ocasión. Lástima que el mundo gamer se haya hecho más restringido y solo se limite a ir hacia una dirección, mientras que en el pasado no importaba a quién se dirigía el juego. Pero antes de finalizar el vídeo, escuchemos la opinión de algunas personas. No importa a quién se le dirige un juego, lo que importa es que el juego cumpla con su función, que el juego es bueno, te divierte y se hizo con el propósito de entretener al público. No debería importar a quién se le dirige. Yo digo que mi juego es lo suficientemente violento para entrar en la clasificación M. Todo juego puede ser jugado por cualquiera, pero claro, siempre van a estar enfocados en un público en particular. A mí me da igual si un juego es inferior a otro por la clasificación, pues esta no define lo divertido de un juego. Por ejemplo, sagas como Kirby, Pokémon, Animal Crossing, etcétera, en su mayoría tienen clasificaciones EOE 10+ con aspecto infantil o joven, y son unos muy buenos juegos aceptados por el público. Sin embargo, hay juegos clasificación T o M que han sido muy criticados. Igualmente, pasa al revés, juegos E malos o juegos T/M buenos. En pocas palabras, la clasificación no hace al juego, por lo que no se puede juzgar a algo solo por el aspecto infantil o maduro. Hay juegos dirigidos para todos los públicos, eso siempre será así. Y en cuanto a juegos infantiles, más que nada siempre se juzga a conveniencia. Es decir, catalogan a Mario como un juego infantil solo porque ahora tienen juegos más hardcore, y tiran por el suelo cualquier cualidad del juego solo por cómo lo aprecian en su mayoría las gráficas. De todas formas, no digo que esos juegos me parezcan malos, solo que siempre debe existir todo tipo de juego para cada consumidor, algo por el cual cada uno debe de analizar los juegos en sí. Muchas gracias por ver el video, comenten y suscríbanse, y gracias a Paulillo y a Cooti por sus respuestas. Tengan un buen día y espero que lo hayan disfrutado. Adiós.